Buenas noches a todos. Bienvenidos al centro comunitario y a la sinagoga Beth Yaakov, la casa de Jacob, que es la sinagoga principal de la comunidad judía de Madrid, junto a 6 oratorios que hay distribuidos a lo largo de la ciudad. No es que seamos una comunidad muy amplia, sino que como el sábado no podemos coger coche, pues tenemos que vivir cerca de oratorios o sinagogas, y esto obliga a una dispersión de los pocos que somos. Entonces, bienvenidos a esta casa. Para nosotros es un honor poder realizar la apertura del curso 2018-2019, el curso del Centro de Estudios Judeocristianos. De siempre, desde que yo tengo uso de razón en España, siempre miraba las actividades del Centro de Estudios Judeocristianos como una importante, y en aquel momento era un halo de esperanza que pudiese haber ese diálogo en pleno régimen del general, pues era para nosotros, la verdad, una posibilidad de integración en la vida española. Integración no, porque éramos españoles por los 4 sentidos, pero sí que nuestra condición de judío pues tenía un tema de tolerancia implícita, por llamarlo un poco jurídicamente, la definición del estatus de los judíos desde el año 39 hasta la Constitución española de 1978. Por tanto, siempre hemos visto con enorme admiración y simpatía todas las actividades que ha hecho el Centro de Estudios Judeocristianos, y desde luego que estamos más que honrados de teneros aquí en esta casa, y admirar y apoyar en lo que podamos toda la labor que hacéis para el mejor entendimiento de nuestra historia común, de nuestro acervo común, y en ese sentido pues ser bienvenidos. Nada más, quiero ceder la palabra a doña Maite Rodríguez para que le haga una exposición de lo que va a ser este curso. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de hacer la exposición del curso, desgraciadamente, una vez más, tengo que empezar un acto de nuestro centro pidiendo un minuto de silencio por las víctimas que el viernes fueron asesinadas en Pismo. Ayer hubo un acto aquí, un arbit muy emotivo. El embajador de Israel conoce la ciudad, ha estado allí, y de verdad que era muy emocionante, porque no es lo mismo decir un número de muertos que decir los nombres uno a uno, como es la tradición judía de esas personas. Se les pone nombre, se les pone cara. Y entonces, con el permiso del presidente, como ayer las personas que hoy nos acompañan, socios de nuestro centro, no asistieron a eso, yo voy a pedir ese minuto de silencio.
Yo terminaría este minuto de silencio recordando las palabras del profeta de Isaías: consolad, consolad a mi pueblo. Amén. Luego, a la salida, según sale en la mano izquierda, hay un libro de condolencias para enviarlo a la comunidad judía de Pittsburgh, si alguien quiere dejar algo escrito. Y ya incorporándonos al acto que hoy nos ocupa, es una satisfacción inaugurar con todos vosotros el curso número 49 de nuestro ciclo de conferencias. Han pasado los años y la labor que desempeña el Centro de Estudios Judeocristianos la comenzaron Sor Esperanza y Sor Ionel junto con la comunidad judía, la misma que hoy nos recibe en su casa con el mismo cariño desde hace tantos años. Y queremos agradecérselo en la persona que hoy nos honra presidiendo esta mesa, vuestro presidente, don León Penelvas. Agradecemos también, como no, la presencia de todos nuestros socios y amigos con los que un año más compartimos nuestro interés por el diálogo judeocristiano, sin cuya ayuda y colaboración nuestra labor no sería posible. En nombre de nuestro centro queremos dar la bienvenida al portavoz de la Embajada de Israel en España, don Yoav Katz, que hoy nos honra con su presencia, y deseamos que su estancia en España esté llena de éxitos por el bien de nuestros dos países. Bienvenido. Agradecemos igualmente la presencia entre nosotros hoy de don Ángel Camino Lamela, vicario episcopal del Arzobispado de Madrid, así como del coordinador de ecumenismo y secretario de la Vicaría 8, a Joan Katz, ya lo acabo de decir, don Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad Israel, doña Patricia Weiss, presidenta de la Fundación Violeta Friedman, doña Eva Benatar, presidenta de la Comunidad Española de Mujeres Israelíes y también miembro de la Junta Directiva de esta comunidad, doña Mercedes Bendaján, portavoz de la Comunidad Judía de Madrid, don Juan López Martínez, miembro de la Secretaría de Estado para la Educación y asesor de dicho ministerio, a doña Paula Cruzeiro, de la Universidad Francisco de Vitoria. Tengo aquí un subdirector general de protocolo de la Presidencia de Gobierno que no voy a decir nombre, porque viene a título personal como amigo. El curso que este año que llevará por tema grandes personalidades judías y cristianas a lo largo de la historia. Hemos decidido dedicar nuestro ciclo de conferencias a aquellos hombres y mujeres insignes de ambas confesiones que han forjado la historia del judaísmo y del cristianismo, transmitiendo sus aportaciones a la fe, que es lo mismo, por ende, decir que a la cultura occidental. Este primer ciclo se extenderá desde el patriarca Abraham, como expresión de la afirmación del monoteísmo, hasta la figura de Jesucristo. Las distintas conferencias versarán, entre otras personalidades, como Moisés, como modelo de legislador en nombre del Señor, Débora, Ruth, Esther, para explicar el lugar de la mujer en la constelación de los representantes espirituales de la Biblia. David y su papel en la unificación de las tribus alrededor de Jerusalén. Elías y su rol en la conciencia del pueblo de Israel. También los macabeos, para comprender el impacto de la realidad helenística en el contexto histórico. Juan Bautista, como ejemplo del movimiento periférico del judaísmo en el periodo del Segundo Templo. Como no, Filón de Alejandría, para estudiar cómo se guardaba y transmitía la fe judía en un contexto grecorromano. El año que viene continuaremos desde Jesucristo hasta nuestros días. Evidentemente, el programa del año no pretende agotar el tema, ni mucho menos, sino evidenciar los elementos más importantes de cada uno y el periodo histórico en el que se incardinan. Como nos explicará el hermano Helio, en el caso de los personajes bíblicos, y más aún cuanto más antiguos son, es necesario comprender su universo simbólico para lograr una comprensión plena del personaje, lo que no significa que reduzcamos esos personajes a meros elementos simbólicos, pero sí que debemos de ser conscientes que existe una parte importante del conocimiento que escapa a la información histórica.
Y para desarrollar toda su complejidad contaremos en esta ocasión con la participación de profesores de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, la Complutense de Madrid, la Pontificia de Comillas, de Deusto, la Universidad de Salamanca, el Instituto Ratisbón de Jerusalén, del Centro Sefarad Israel, así como participará también el presidente del Consejo Rabínico de España y miembros del Centro de Estudios Judeocristianos y de la Congregación de Nuestra Señora de Sion. Este curso es una de las principales actividades que ofrece el centro a sus socios y amigos, donde también destaca la enseñanza del hebreo, en la que somos pioneros en España, o por lo menos en Madrid, me atrevo a decir. Y ofrecemos cursos anuales e intensivos en distintos niveles con profesores nativos especializados en la pedagogía del idioma, en las dos modalidades, moderno y bíblico. Y por último, organizamos y lo haremos también este año, una excursión para visitar una judería española. Aunque también este año estamos explorando la posibilidad de realizar un viaje a Marruecos con miembros de nuestro centro y de la comunidad judía. Allí podremos ver los vestigios que queden tanto de la comunidad judía como de la comunidad católica. Hemos pensado que podría ser una experiencia para vivir al día a día los lugares que son tan queridos, especialmente por los sefardíes, que aunque es verdad que tuvieron que salir de allí, en realidad nunca se han marchado, siguen allí, en su corazón. Para ello contaremos con la colaboración inapreciable de una amiga común de ambas comunidades y que es conocedora del terreno y de, la logística la lleva maravillosamente, que es Ana María Bendayán, que hoy se encuentra entre nosotros y que sin su colaboración no sería posible realizarlo. También haremos un viaje a Israel para conocer los lugares sagrados de ambas religiones y así comprender el significado de la tierra para el pueblo de Israel. Todas estas actividades se realizan con la inestimable colaboración de mis compañeros de Junta, aquí presentes. Dos están ausentes porque los catarros no perdonan, que son la profesora Amparo Alba y Luis Vegas, nuestro secretario, Rafael Benatar, querido Rafa, y la enlace institucional, doña Marina Lara. Como todo ello, el trabajo, la orientación total de todo esto es a través del hermano Elio, superior de los hermanos de la congregación de Nuestra Señora de Sion en Israel y representante de la congregación en España, a quien el señor cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, le tiene encomendadas las actividades de nuestro centro y que desde Jerusalén nos sirve de guía. Quiero terminar ya mi intervención con el deseo y seguridad de que este curso aporte algo más de conocimiento sobre aquellos personajes que conforman la base de nuestra cultura occidental y que se encuentran en lo más profundo de nuestra memoria colectiva. Y por eso un año más hemos querido compartirlo con todos ustedes nuestro trabajo, cuya finalidad no es otra que alcanzar una mayor difusión y comprensión de la cultura y la religión judía, porque en ella es donde se hunden las raíces del cristianismo. Todos son bienvenidos. Y quiero decir a los miembros de la comunidad judía que se encuentran aquí que nos sentimos tremendamente agradecidos por hacernos sentir como en familia siempre que venimos aquí. Y deseamos que recordéis igualmente que el Centro de Estudios Judeocristianos, una institución del Arzobispado de Madrid, siempre ha sido y será vuestra casa. Bueno, voy a introducir el impresionante bagaje de don Elio Paceto. Don Elio Paceto nació en Brasil, es hermano de la congregación de Nuestra Señora de Sion y director del Instituto Ratisbón de Jerusalén. Desde el año 87 vive en Jerusalén, donde es el superior de dicha comunidad. También es el delegado superior general para Europa e Israel. Su formación ha incluido estudios superiores en el Institut Catholique de Paris,
en la Universidad Hebrea de Jerusalén y l'École Biblique de Jerusalén. Es especialista en el comentario de Rashi. Por tanto, algún día nos explicará, porque hay una batalla entre los sefardíes y los askenazíes sobre si Rashi era sefardí o era askenazí. Él era de Troya, de Troyes, pero se formó en Worms. Claro, en Worms ya es núcleo duro askenazí. Entonces tenemos ahí un debate y la verdad que a ver si usted nos da un poco de luz, siempre que sea a favor del lado sefardí. Tramposo. Además del portugués, que es su lengua materna, habla hebreo, inglés, francés, italiano, español y arameo. Es profesor en el Centro de Formación Bíblica ESEOMO, donde desde 2007 es director del Departamento de Español y Francés. También es profesor en el Centro Cristiano de Estudios Judíos en Sao Paulo, Brasil. Ha publicado en distintos idiomas sobre las relaciones entre el judaísmo y el cristianismo y ha sido coeditor de la revista Cahiers Ratisbonne hasta el año 2002. Desde 2005 es miembro de la dirección del Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid, representando a la congregación Nuestra Señora de Sion, a quien el Arzobispado de Madrid tiene encomendado el carisma y las actividades de este centro. Sin más preámbulo, tengo el honor de dar la palabra a don Elio Paceto. Gracias, buenas noches. Erev Tov Lekulam. Gracias por la presentación, por las palabras. Damos la bienvenida a la portavoz de la Embajada de Hungría. Bienvenida, Inga. Gracias. Mi sincero agradecimiento también a la comunidad de Beit Yaakov, Casa de Jacob, a su presidente, don Leon Benelbas. Menciono también el rabí Ben Daham, que por muchas veces nos encontramos por aquí en otros lugares, que es también el rabí de esta comunidad. Saludo a todas y a todos de la comunidad entonces de aquí, comunidad judía, de Jolibito, da Rabá, de Jol Echad Mikem. Kablim otanu, Betzura Belev Patuach. Ok, estoy agradeciendo las palabras iniciales también a la comunidad judía, a su presidente, al rabí que hace parte de la comunidad y a todos los miembros de la comunidad judía. Los saludos también a los representantes eclesiásticos y religiosos que están aquí presentes, a los representantes académicos, diplomáticos, cada uno y cada uno de ustedes aquí presentes, a los miembros de la Junta del Centro, a los amigos del Centro, y también gracias por el Señor, a las personas que trabajaron por la organización técnica que estamos aquí para hacer el funcionamiento. Es para mí una gran alegría estar aquí, por la segunda o tercera vez, lugar muy acogedor. Me siento pequeño ante la importancia del lugar y de esta importante platea. Intentaré hacer el máximo. No pretendo enseñar algo nuevo, solo compartir mi reflexión que hago desde hace algunos años, viviendo en Israel casi un siglo, un tiempo largo. Creo que ese periodo cría en mí, está creando cada vez más una inquietud por el lugar, por el pueblo, por su cultura. El centro de todo esto es la palabra de Dios revelada a Israel, que para mí como cristiano recibí a través de la historia de Israel. Maite presentó el programa del centro durante el año, como será todas las conferencias. Y creo que la idea es intentar entender la historia de los personajes y cómo los ubicar en la historia. Lo que es histórico, lo que no es histórico. Y la pregunta es, creo que es importante, ¿será que necesita ser histórico para ser verdadero? Son reflexiones que deben acompañarnos cuando buscamos entender la palabra de Dios.
Es evidente que una parte de la comprensión de los personajes dependerá de su universo simbólico. Não estamos com isto reduzindo os personagens em elementos simbólicos. Sin embargo, existe uma parte importante do conhecimento de alguns personagens que escapam a las informações históricas. Gracias. Às vezes se pode distinguir as leyendas de los hechos históricos sobre cada personagem, pero em alguns casos são as leyendas que historizam a los personagens. Evidentemente, o programa del ano não pretende agotar o assunto, senão evidenciar alguns elementos importantes de cada personagem e seu período a lo largo da história. O trabalho será então de levantar os dados concretos de cada personagem estudado e, quando seja possível, precisar seu contexto de vida, compreender sua historicidade. Muitos se identificam a partir da informação histórica disponível, seja através de escritos, seja por outros meios que certificam a veracidade histórica do personagem em questão. Sin embargo, quanto mais avançamos hacia atrás em el tempo, vamos perdendo os rasgos históricos verificáveis. Não existem textos que correspondam ao tempo em questão, e não há outros dados que nos permitam verificar a informação recebida. Por outro lado, a ausência de esses elementos que permitem a verificação não nasce falso o personagem. Ao contrário, isso nos invita a buscar outros critérios de verificação para a descodificação da linguagem utilizada. Hago um pequeno exemplo só para ilustrar. O livro de Jueces, capítulo 13 e capítulo 16, habla del personagem Sansón, que era juez, homem elegido por Deus para defender a seu povo ante os inimigos, e praticamente será contra os filisteus em seu período. Seguramente a história do personagem Sansón resume uma situação concreta de convivência entre o povo de Israel com o povo filisteu. A região se pode identificar, os traços se podem encontrar da época em questão. Possivelmente o texto transmite uma rica história bem resumida de como Israel conviveu com a realidade dos filisteus, haciendo aliança e através de bodas e incluso comércio juntos, e que essa relação marcava uma relação mesclada de comportamento do povo judío com o povo filisteu. Sansón, aunque sendo consagrado a Deus, o nazareno, praticamente sua vida é junto à realidade dos filisteus. Contrário à prática judia, sua infidelidade causa a perda de sua força, que venia diretamente de Deus. Su final é trágico como resultado de sua infidelidade. É possível que o autor recupere uma situação pequena e real e la engrandece muitos séculos depois para dar uma hermosa enseñança de fidelidade a Deus de Israel. Por isso, aumentar um cuento não é falsificá-lo. Em la medida que esta história foi incorporada na vida do povo judío e foi fuente de enseñança de vida, de fé ao povo, ella, a história, entra na vida do povo do ponto de vista histórico e passa a ser uma história de Sansón. A pergunta se isto histórico não é mais relevante. Não é uma boa pergunta. O programa propõe os personagens que vai de Abraão, nosso padre em la fé, passando por Moisés, alguns profetas, algumas mulheres que determinaram a história do povo judío, os macabeus, e conclui com Jesus, o judío e Messias. O ano seguinte, como conclui Maite, vamos continuar de Jesus até nossos dias. A dificuldade foi de elegir personagens que, por um lado, são muitos e todos são importantes. Por outro lado, não disponemos de tempo para tanto, por lo que muitos nomes não serão abordados, simplesmente por falta de tempo. Pero esperamos que os personagens que serão
presentados puedan cubrir el conjunto del período tratado y puedan dar una visión general de su contexto. El tema de hoy, la idea de los personajes bíblicos en la historia y cómo enseñar la historia de los personajes bíblicos. Primero, la fuente principal para este tema será la Biblia. Los personajes están relatados en la Biblia y la Biblia, a su vez, se compone de sus personajes. Siendo la Biblia palabra de Dios en el lenguaje de los hombres, es un vehículo de transmisión de experiencia de vida a la luz de la fe en un Dios único, por lo que los relatos y las historias descritas no tienen como intención primera contar una historia, en que los hechos descritos obedezcan los criterios fácticos. Sobre todo los textos que cuentan el inicio de la historia bíblica, así como el contexto histórico de los personajes bíblicos, no corresponden al período de la redacción de los textos. A veces no tenemos ningún medio de verificación, ni de los hechos contados, ni del contexto donde haya ocurrido el hecho. El relato de los primeros 11 capítulos del libro de los Génesis se confunde con las leyendas antiquísimas de otros pueblos del pasado. La historia de la formación del pueblo de Israel no fue acompañada de relatos simultáneos. Los textos vinieron muchos siglos después. ¿Cómo interpretar los hechos y los personajes presentes en estos relatos? Hoy la arqueología contribuye enormemente a explicar el pasado. Aquí tengo la amiga profesora del San Tomás, la profesora Caetana, que ya muchos y muchos años viene ahí todos los años a trabajar en Israel, está intentando a destruir una parte importante de la ciudad de Jerusalén moderna, para poner en evidencia culturas y tiempos que están enterrados por ahí en Jerusalén. Donde los textos, entonces, según la arqueología, donde los textos no pueden ser verificados, la arqueología posibilita revelar rasgos importantes que explican, a veces, relatos de los textos. En los últimos años hay un trabajo arqueológico intenso en Israel y el aspecto bíblico ha sido privilegiado en los recientes descubrimientos. El país está siendo excavado de norte al sur y muchos nuevos descubrimientos permiten trazar un importante paralelo entre el texto, su contexto y las evidencias descubiertas por el trabajo de la arqueología. Esta correspondencia entre el relato del texto bíblico y los descubrimientos arqueológicos asegura el hecho de que el texto bíblico no es una literatura divorciada de la realidad histórica. Ciertamente el texto no quiso contar una historia en sentido estricto del término, sino contar una experiencia vivida, muchas veces colectiva, donde el lenguaje no es suficiente para expresar. En muchos casos, los hechos fueron transmitidos oralmente, de generación en generación, según la memoria colectiva, hasta convertirse en texto. Por eso, el hecho contado no es una mera invención, sino que sigue su criterio propio, y la clave de lectura no debe ser solamente el criterio histórico, sino que hay que leer el cuento en su interior, donde el lenguaje no agota toda la riqueza de lo vivido y experimentado por el pueblo. Voy entonces a intentar ahora mostrar referencias de la historia bíblica, lo que nos invita a pensar mejor en la veracidad de la historia y en la importancia de la arqueología también. Los personajes van construyendo la historia y la historia va construyendo los personajes. Estos dos polos son portadores de hechos que sus inicios se perdieron en el tiempo. Diría que la no posibilidad de verificación de los hechos y de su tiempo no los hacen no verdaderos. El texto es palabra de Dios, no un libro de historia, pero él cuenta muchas historias. Por eso es solamente pasar una información muy rápida. Voy a intentar decir que las descubiertas actuales, las últimas, creó una comprensión nueva, al menos está intentando mostrar un periodo más seguro
en relación al texto de la Biblia, donde empezó las Escrituras, como texto, la redacción, y también donde más o menos empezó una cultura, donde se creó el texto, donde está ubicado este espacio en tierra de Israel. Hago una presentación más o menos general para después salto las imágenes que vamos a ver, paso rápidamente para también ganar el tiempo. La cuestión que podemos ver después por las fotos, por las imágenes, que había una conclusión, los textos permitían una conclusión de encontrar el texto más importante o más antiguo de la Biblia, para imaginar que tenía un texto donde estaba presente, sobre todo venía del norte, del extremo norte, donde está el Tel Dan, donde venía de la tribu de Dan, en la frontera con el Líbano, con la Siria, cerca de Hermón, donde venía del año 840 a.C., de esta descubierta de una ostraca, donde está presentado aquel rey que venía del Tiro, invadió el norte, también llegó hasta Judá y destruyó también Beit David, destruyó también la casa de David. Por eso, si en 840 venía ya esta información que él conquistó el norte y conquistó también el sur, identificó en el sur, en el siglo IX, una tradición ya donde se reconocía la casa de David. Por eso se tenía presente que eso sería una afirmación más antigua sobre la historia, la historicidad a nivel de texto. Estoy hablando de texto del periodo entonces de la tradición bíblica. Entonces no era una invención de la casa de David que se nació en el siglo VI, V, pero ya en el siglo IX ya había una identificación de la expresión casa de David. Y cuando él destruyó, no destruyó la casa de David, del Señor David. Era ya una tradición que venía de alguna generación. Se imagina, tercera, cuarta, quinta generación después de David. Este es el texto, la base que tenemos como afirmación principal sobre el aspecto bíblico. Entonces el personaje David foi más o menos reconstituido después de esa afirmación en varias perspectivas, aunque algunos especialistas continúan, aquellos minimalistas, continúan hasta hoy afirmando el contrario. Estamos en el siglo VI, no más que el siglo VII, pero es una dinámica propia del interior académico. Pero hay un consenso, diría, de la mayoría de los expertos, de decir que sí, esto corresponde a una información histórica que tenemos que tener en cuenta. En los últimos años, después del 2009, por acaso, como todas las descubiertas arqueológicas, son todos por acaso, está tentando construir una casa abajo a una cosa importante. Cuando está trabajando una casa que era importante del siglo II, se toca una cisterna que es del siglo VII, ahí entonces abandona el siglo II, porque el VII, Caetano es experiente que às vezes hay que destruir un muro muy importante del siglo II a.C., porque abajo hay un del siglo VI. Entonces, ¿qué hacer con el siglo II y el VI? Entonces, por acaso, están descubriendo varias cosas, y la más importante que marcó, que está ahí, no está publicado ya científicamente el trabajo, pero no es algo que entró en el mundo universitario, que es la descubierta de la ciudad, del pueblo de la ciudad, que se llama Sha'araim. Sha'araim es Sha'ar, puerta, Sha'araim es 2 puertas, que é uma pequena cidade que está ubicada muito cerca no Vale de Ela, de Terebinto, entre a Seca e Sucó, cerca de Beit Shemesh, 30 quilômetros de Jerusalém. Quando se vai para a direção do centro do país, entre Tel Aviv e Beersheba, em meio está Beit Shemesh, a Casa del Sol. Então, por acaso, descobriu esta colina, que estava normalmente verde, completamente como outros lugares abandonados. E aí vão descobrir um muro, e depois do muro, pequenas casas, depois das casas, uma estrutura normal. E aí descobriram coisas importantes que estão descobrindo. Hoje, atualmente, há 40% do sítio descoberto, por isso 60% está aí. Talvez grandes surpresas se pode encontrar. Pero encontrou aí textos, encontrou cajas, con dibujos, una cosa, y también una representación de una estructura de puerta que sería que antecede la construcción del templo de Salomón.
Por eso la descripción, cómo sería el templo, está más o menos representada en estas dos cajas, ahí que sería la caja para el transporte del arca de la alianza, segundo los especialistas están trabajando en el tema. Pero la descubierta es que está muy cerca del mundo de los filisteos, cerca del mundo de los cananeos, y hay una particularidad de esas colinas, Aseca, Sucó, Sharaim, Bet-Shemesh y otros pequeños pueblos que están ahí, que estaban ahí, es una particularidad de vida, cómo vivían ellos, cómo ellos se alimentaban. Entonces, ese trabajo ha hecho un salto muy grande, porque las descubiertas están entre el año 1020 a 980. Por eso es un salto de 200 años que teníamos antes. Entonces, 1020 es el periodo que la Biblia va más o menos poner David. Eso. ¿Okay? La estructura de una cierta organización política, según el texto bíblico. Segundo el texto también, David viene primero, empieza su lucha en Hebrón. Será 7 años ahí rey, y después será nombrado rey de todo Israel después de Hebrón. Por eso hay una evolución política, si queremos estratégicamente hablando, de Hebrón pasa para después conquistar Jerusalén y tornar Jerusalén a su centralidad. Por eso, pero estamos entonces en un camino muy cerca, que es normal, estamos en la montaña. Hebrón, que va pasando el mismo complejo, Hebrón y Bet-Shemesh, después para salir a Jerusalén. Una vez que va conquistando poco a poco, llegamos a la conclusión de la grande conquista a Jerusalén. Se torna por eso a partir de ahí el centro del pueblo judío, según el texto bíblico, pero segundo la descubierta, hay una conexión muy cerca ahora entre esas dos realidades, del mundo del valle de la Ela, porque ahí están encontrando, no solamente en Sharaim, pero todo el longo del valle, grandes informaciones de cerámica de este periodo, con escritura muy clara. Y la escritura informa pasajes del texto bíblico. Por eso hay una correspondencia. Primero, que se descubrió que la literatura, el mundo intelectual o la escritura no era algo que nació de Jerusalén. La precedencia está en el valle de Ela, de Terebinto. Y de ahí se formó una cultura de protección, primero del mundo filisteo, también de los cananeos, y va después purificando progresivamente. La realidad histórica seguramente son por guerras, por conquistas normal, pero la lectura posterior después va a poner en este personaje la sua grande importancia del punto de vista teológico, y ahí David será el modelo ideal, el modelo de unificación, y que hay trazos importantes en la historia dejado por ahí. El trabajo que hace está muy cerca de donde Caetana trabaja, que está en el alto de la ciudad de David vieja, que actual se puede identificar cuando salimos de la puerta de las Vasoras. Hay un trabajo que se hace entre esta parte y hasta donde está abajo del templo. Hay una calle que arqueológicamente debería destruir la calle, porque estás impedindo toda la comunicación normal de la arqueología del primer templo, del primer templo. Pero hay una ciudad construida ahí. El grande problema, el dilema, cómo trabajar. Hay que trabajar por bajo, es muy complicado. Hay algunas sencillez también. Pero para decir que hay una correspondencia entre el texto que está ahí, los textos que están, la situación que está ahí, cómo fue construido también, la continuidad que ha hecho después de David con Salomón, que después va a elaborar toda la estructura del templo, y esta evolución entonces que viene de donde estamos hablando. Porque sabemos que los filisteos van a devolver al arca, que está después en Bet-Shemesh, después va a Bet-Shearim, después de Bet-Shearim David va a introducir en Jerusalén. Por eso termina el periodo normal del movimiento del arca. Entonces, si la ciudad de Sharaim está en el año 2020 a 1980, y después tenemos la llegada del arca, según el texto bíblico, más o menos en este periodo en Jerusalén, la descubierta arqueológica está más o menos mostrando que el discurso bíblico es casi corresponde. Aunque los textos sabemos que la historia, la redacción es más tarde, siglo 8, 7, no importa cuándo, pero la arqueología está diciendo que ellos no inventaron en el siglo 7.
Ellos están contando una historia de 200, 300 años que recuperaron la memoria colectiva que fue pasando, y ahora habla de Sharaim. David va a hacer la guerra contra Goliat. ¿Dónde es la guerra? La guerra en el valle de Ela. ¿Dónde está la ciudad de Sharaim? ¿Dónde está la ciudad de Socó? Ahora encontramos uma cidade que é do período que se chama Socó. Encontramos uma cidade que é do período que se chama Sharaim. Então, o texto está falando, o redator do século VII, VIII, não importa quando, falou dessa história, e a história foi dizendo, isso é viejo. Ok. Mas agora a arqueologia mostra que esta pedra, o que está escrito aqui, é do século X, XI. E está escrito na história que está contada, que o redator passou isso por escrito no século VII. Pero el salto ahora es evidente. Então, esse trabalho é um trabalho que Israel está haciendo de maneira muito séria. Isso é um pequeno exemplo, porque onde está trabalhando Caetana, são um oceano de descobertas que vão correspondendo, que vão ilustrando, vão clarificando os textos e que também provoca reflexões importantes novas sobre o texto. A primeira ideia que valeria a pena ver, por isso não tenho... Me gostaria de fazer ver como está estruturado. Um outro elemento importante que também agora é parte da cultura bíblica é que descobriram, como dizia de Dan, descobriram a estrutura, como é a arquitetura de construção da cidade, as portas, os meios de proteção. Em Dan, extremo norte, e a mesma estrutura encontramos em Beersheba e em Arad. Se estamos falando do século X, XI, o período israelita, e por isso há uma cultura que está no norte, a construção da porta, a maneira de proteção, como se fazia, a distância, toda a medida corresponde do sul. Se é lógico, não é obrigatório, mas é lógico, é natural imaginar uma correspondência cultural entre o norte e o sul. Estamos falando de 400, 500 quilômetros de distância, pero que se comunica. Não é a mesma construção como quando vamos para o Vale do Jordão e quando vamos para o oceano. Por isso, há uma cultura que está mais ou menos no centro do país que se comunica. E há culturas que estão fora do centro que fazem de maneira diferente. São elementos importantes que a arqueologia vai mostrando que há uma correspondência entre o texto, como está mencionado, as tribos, como hacían, onde estavam eles, e depois vamos abarcando. Há que creer também em milagros por aqui. Estamos fazendo com o esforço humano, se fazem milagros, não? Está bem? Está bem. Então, por isso agora não temos muito tempo, mas hago um salto solamente para ver as imagens, não vamos parar para os textos, pero para ter então a ideia um pouco del tema que estava tentando. Essa é a primeira imagem. Bravo, Natalia. A primeira coisa que gostaria de chamar a atenção, que é uma compreensão que tenéis claro, para ter a ideia para aqueles que não estão habituados. Tenéis a parte onde está o Iraque e o Egipto, aqui no meio. Então, mira, todo o caminho que está aqui, a parte norte, a parte sul, Egipto, Israel está aqui, o pequeno país que está aqui. É uma situação normal que historicamente conhecemos. Sempre, o norte vindo para atacar o sul, 200 anos, 300 anos, o norte conquistou isso. A Síria, a Babilônia, conquista o sul. Depois, o sul caminha para o norte outra vez. Essa dinâmica foi presente em todo o período, antes do período bíblico e continuou durante o período bíblico, período dos gregos, período romano, essa tendência, e está hoje também. A discussão entre Irã e Egito não é simples atualmente. Para dizer que pero não se faz o caminho por el deserto, difícil fazer uma campanha por el deserto afora. Como fazem? Vêm em direção da Síria, passa por onde está o Mediterrâneo e Israel e baja para o Egito. Quando o Egito faz uma campanha para o norte, faz o mesmo caminho. Entra por la terra de Israel, até o alto por la Síria, e entra depois hacia o Iraque e depois o Irã. Esse processo é um processo de 3, 4 mil anos que continua sempre. É importante porque são as imagens que estão presentes na memória cultural. Quando vamos tentar entender o personagem Abraão resume esta história. Vem do extremo norte e vai para o extremo sul. Não para em terra de Israel.
Recupera todo um processo normal de 2000 anos que vino para dizer que essas coisas não são simples. Pero o personagem que está aí dentro está traduzindo uma história verdadeira e que caminha do norte para o sul e volve depois. Okay? Para dizer que isto é um elemento que mereceria trabalhar solamente a ideia que está aí. Não é por acaso a geografia. Pero os textos, o trabalho arqueológico vão mostrando onde os textos não existem. Não há textos sobre isso. Há representações, como estava a vida no mundo sumérico, como estava a vida no mundo babilônico, como estava a vida no mundo dos faraós, no Egito. E como está estruturado tudo isso, vamos fazendo um pouco a ligação, o vínculo entre o texto e o que estamos descobrindo. Esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento é que se pode encontrar algum meio de chegar a algum ponto, podemos avançar. Outro elemento é que quando o personagem principal é David, na Bíblia, que vai estruturar o povo, vai constituir uma capital, vai possibilitar a construção do templo, que seria o único templo, não há meio de servir a Deus fora desse templo que é Jerusalém. Ele é a grande campanha de David, que depois seu filho faz o templo. Ele é o personagem que vem de Hebron. Pero de Hebron já teria vínculos com as suas mulheres, uma de Carmel, do Monte Carmel, outra de Israel, do Vale de Israel, outra com a mulher de Urias e outra com a hija de Saul. 4 mulheres que conhecemos rapidamente. Pero, para dizer que a sua atividade é já conectada com as alianças que estavam com o extremo norte e com o centro do país. Pero, quando todo o início está a partir de Hebron e outros lugares. Por isso, quando vamos contar a história do passado, vamos situar Abraão donde? Donde vem David? Aí ele comprou um terreno, é proprietário de onde está em Hebron, ok? Primeiro a tumba para Sara, depois ele também, os filhos também. Por isso, há uma composição que sigue os lugares principais. Há outro elemento que não temos tempo, que valeria a pena ser trabalhado, é esse elemento família. Abraão, que há um filho, outro filho, 2 filhos não se entendem. Isaac, há um filho e não se entende também. Jacob, vários filhos que também, por isso, todas as expressões são expressões de família, de clãs, que certamente se perdeu no passado, mas o texto vai recuperar uma unificação mais tarde, quando será o momento de composição. Mas o modelo que está por detrás é o modelo davídico. O lugar é de David e as sequências de David. Okay? Este é para trabalhar um pouco, estava tentando mostrar, porque isso temos uns exemplos em texto. Então, tenéis que creer-me o que vou dizer, que seria as imagens. Pero passo depois para o centro as imagens, que podem ser lidas ou vistas, ao menos vistas para certificar. O que estava mostrando era, então, a pedra, a ostra cá, que estava no Tel Dan, del 840, as portas israelíticas, que também as portas eram do ano 1000, mais ou menos, que corresponde Beersheba com Tel Dan. Depois, a descoberta da cidade de Sha'araim, onde então aí que me para um pouco para a reflexão. O que descobriram em Sha'araim? Descobriram até agora várias coisas, pelo como se chama para o vinho, para meter o vinho, como se chama? Najas, ok? Muitas, são tantas aí presentes, pero 2 grandes cajas assim, cajones, de 65 centímetros, mais ou menos, aberta, normal. E na porta, a porta desta caja está em forma de triciclo, algo porque é para dentro, a parte principal é aberta, uma porta como se fosse uma porta, uma segunda porta, uma terceira porta em perspectiva interna. Que os textos bíblicos atuais, quando traduzem isso, como seria a construção do templo, traduz mal
el hebraico, antes de descobrir esta puerta. Que son Selaim, ¿ok? Y Mashkov. Se traduz por ejemplo, una traducción que dice, había 9 ventanas, una dentro del otro. Es difícil explicar 9 ventanas, una dentro del otro. Así está algunas traducciones de la Biblia. En hecho, está esta perspectiva, en forma de 3 interno. Para decir que, segundo los autores, ese modelo fue el modelo copiado para la construcción del templo. Y también ahí sería el lugar donde transportaban la Arca de la Alianza. Porque encontraram em outros povos cananeus e filisteus que tinham sempre um lugar para transportar o objeto sagrado. Pero não encontraram o templo, encontraram essas caixas dentro de uma casa, em casas. E temos presente no texto que a Arca da Aliança andava de casa em casa, não andava de templo em templo, andava de casa em casa. Por isso Nadal e todo isso morreu, porque a maneira de relacionar com a arca. Para dizer, as coisas vão mais ou menos no mesmo parâmetro. As casas que encontraram em Canaã com os filisteus, os cananeus e filisteus, tinham imagens de pessoas. E nesta não, temos solamente o dibujo bem hecho, pero não há imagens. Encontraram outro elemento importante, que em todas as culturas cananeia e filisteas, para os filisteus, 4% da alimentação era o cerdo. E para os filisteus, 25 a 30% da alimentação era o cerdo. Isso se encontra analisando a terra onde eles faziam ali o shirtim. E nessas 5 cidades que estão todas conectadas na colina, entre a Seca, Socó, Queixaraim, até Bet Shemesh, não há traços de cerdos. Eles comiam, mas não comiam cerdos. Mas estamos falando de 1 quilômetro em uma colina e outra. Se estamos em Aseca, que vamos para Gat, estamos em Seca. Se vamos para Ekron, capital dos filisteus, Seca. Então, essas comunidades se comunicavam, se conheciam. Hecho da história de Sansão, que ele vai viver sua vida tranquila no mundo de los Kohegat, no mundo de Asa e assim por diante. Para dizer, a vida é comunicada. Pero o que estamos dizendo aqui no século X, 11-10, havia comunidades que havia uma prática alimentar que corresponde ao texto bíblico. Frankenstein vai dizer que não, isto pode ser outro povo. Por isso o professor vai dizer, está bem, pode ser outro povo. Para mim seria o povo de Israel, o povo da Bíblia, não importa o nome. Pero estou tentando dizer que havia uma prática segundo o texto bíblico. Estamos falando do século XI ao século X. E isto todas as descobertas hicieron um controle total da maneira alimentar das comunidades. São elementos. O que é outro... a imagem não há carne de cerdo, e aí a maneira de apresentar não há imagens, pero tem ele mesmo comportamento. E um dia por la tarde, esses casos arqueológicos, uma chica que estava trabalhando com voluntária também, no viernes por la tarde, antes de iniciar o Shabbat, eles deveriam partir. E a chica, por acaso, vê uma pedra mais ou menos interessante, pero como as outras. Pero correu a pedra. Não se sabe por quê. Correu a pedra como podia ter corrido uma outra pedra. Pero, chegando em casa, tentou limpiar um pouco a pedra. E viu que havia algumas coisas que estavam mais que a pedra. Intentou fazer vino com seu professor para trabalhar a pedra, porque parecia algo novo. E aí, então, era uma ostraca, era uma cerâmica, e está um texto grande escrito. O texto levou 3 anos para decifrá-lo. Emile Puech, aquele grande especialista que é da École Biblique, que praticamente ha hecho a final tradução, onde segundo ele, a tradução está aí, pero segundo ele, o mesmo texto como nombramiento del rei Saúl. Toda a discussão, porque a gente queria um rei, e Samuel não queria o rei. Pero Deus depois vai permitir, eles querem que hagam o rei, pero há que pagar o preço por ter um rei. Ok? Essa é a discussão do texto bíblico. E o texto diz justamente este hecho que estamos lendo nessa ostraca. Ora, se a ostraca é de 1010,
20, con 10 años de diferencia. Estamos hablando del mismo periodo que estamos hablando del periodo de reinado entre Saúl y David. Estamos hablando de la parte, otra vez, de la parte donde está Ela. Entonces son elementos nuevos que el trabajo de la arqueología bíblica, de la geografia bíblica, não contemplou todavia, porque os textos estão sendo produzidos em algumas revistas especializadas, em inglês, sobretudo. Mas são elementos que mostram coisas importantes, onde por trás está um personagens, e agora a arqueologia está mostrando que esses personagens deixaram traços que correspondem ao texto. Temos uma hoja que está em 30 linhas, evidentemente. Temos um livro, ou 3 livros, livro de Reis, livro de Samuel, que estão aí, são vários livros. Mas tudo isso está aí, corresponde mais ou menos nessas 30 linhas. Então, esse trabalho é um trabalho muito grande que está sendo feito, que seguramente vamos ter em 10, 15, 20 anos, depende da capacidade teológica que temos nós outros cristianos para trabalhar as novidades, porque somos um pouco lentos para trabalhar as novidades, mas seguramente temos uma outra maneira de ver e interpretar os textos e trabalhar isso do ponto de vista histórico e historicidade do texto também. Okay? Então, isto para dizer que há um movimento que vem, então, hoje, arqueologicamente falando, que vem de Hebron, que passa vai lentamente por la montanha, 20, 30 anos, e chega a Jerusalém. E isto, mais ou menos, o texto diz que David foi rei em Hebron e foi depois nombrado rei de Israel, mais tarde para Jerusalém. E o trabalho que é de discussão, mas há consenso científico da descoberta, algumas descobertas de Mazal Eilat, que conheces, que trabalha na parte alta, onde está o muro, e termino por aí, está o muro dos Jebuseus, que no ano 60, a famosa inglesa que passou por allí, afirmou, estou tentando lembrar o nome, não importa, afirmou que isso seria o muro construído por Salomão. Afirmou que seria o muro construído por Salomão, mas estamos falando do ano 60. Hoje sabemos que não é o muro de Salomão, mas é o muro que precede muitos siglos Salomão, que é o muro do período de Jebuseus. Pero de aí terminava a cidade de Jerusalém. Aí quem vai na cidade para entrar aí uma construção, uma recepção, uma casa que está ali e que está construída sobre o muro, está sustentando o muro. O trabalho que ela encontrou alguns traços importantes, porque os traços que encontrou ali correspondem a algumas construções de los fenícios que estão em Sidon e em Tiro, que corresponde também ao século X. Por isso, se algumas coisas que estão aí, sabemos que o famoso rei de Tiro mandou os seus especialistas para ajudar na construção do palácio de David, e também, segundo o texto, e também na construção depois com Salomão, pode ser o mesmo personagem, pode ser a mesma coisa que o texto aí em 2, pero há uma correspondência do período de construção que estamos aí. Ele faz uma pergunta, porque no capítulo, segundo o livro de Rei, capítulo 5, 17, habla que quando os filisteus souberam que David se tornou rei de Israel, eles se organizaram para vir. David havia estabelecido sua capital já em Jerusalém, eles se organizaram para vir a Jerusalém. O texto diz que quando David recebeu a informação, bajou em la cidade para a proteção. Eles se perguntam, bajou onde? Porque não estava em cidade. Mas quando se está aí, a cidade termina e arriba há um patamar, uma continuação normal, onde foi possível imaginar a construção do templo. E ela vai trabalhar a partir dessa ideia, imaginando que David, quando chegou para estruturar sua cidade, não tinha mais lugar para construir dentro da cidade de Jerusalém. Era pequena, estava já com os muros. Então, certamente imaginou, é lógico, construir arriba, pero muito cerca, onde está o muro, constrói arriba. E porque depois Salomão vai fazer a extensão hacia o templo, o primeiro templo. Então, para ela, ele simplesmente tinha como opção, no momento de dificuldade, de baixar imediatamente onde estava a proteção interna. Mas quando não havia perigo, estava arriba no seu palácio, onde podia contemplar Bathsheba, que estava abaixo na fonte. Mas para dizer que são elementos que a arqueologia vai mostrando, pouco a pouco, também o texto vai correspondendo, ou vice-versa. E no último, há 2 anos, ela apresentou um muro, quando entra no Ofel, há um muro largo, que agora são 70 metros, que está aberto ao público, que segundo o trabalho
la datación del periodo, estamos en el siglo 9 y 10. Entonces, para los expertos, él también trabajó la piedra, la roca madre, esto es, abajo de ahí no hay más construcción. Ahí todo limpió todo el espacio para ver dónde estaba la primera construcción. Y eso corresponde al siglo X más o menos. Entonces encontró también trazos del vino, donde los trabajadores no bebían agua, porque el agua era contaminada, se bebía el vino, que dio una mala calidad, pero al menos no mataba a la gente. Entonces encontró, pero eso dentro de los muros, está ahí. Son varias cosas que corresponden. Entonces para ella sería el muro primero de sustentación, donde sería después la construcción del primer templo. El primeiro templo não estaria, é um problema, não vamos discutir agora, o primeiro templo estaria no lugar, o segundo estaria no lugar do primeiro, então, okay. Pero, parece que o primeiro templo foi mais cerca de onde estava o palácio e depois o segundo vai mais aí, sobre a colina. Pero vamos encontrar o muro com traços mais ou menos do século X, século IX. Então, tudo isso corresponde a um movimento de organização que está mais ou menos centralizado ao redor do nome David. Como foi o personagem, onde viveu o personagem, não sabemos. Mas o texto mostra que um senhor, David, ha feito uma organização, criou uma unidade sur e norte, e temos uma sequência, teria aqui, uma sequência muito grande de textos que diz sempre de Dan a Beersheba. O país se organizou de Dan a Beersheba. A contagem da gente foi de Dan a Beersheba. Todo estava em paz de Dan a Beersheba. Salomão reinou de Dan a Beersheba. Que é essa história de Dan a Beersheba? E vamos encontrar, então, por la porta israelita, por outros meios, que realmente, no século X, há uma comunicação de Dan, extremo norte, e Beersheba, extremo sul. São vários elementos que correspondem, não textos, pero a descoberta arqueológica vai mostrando que isto corresponde ao texto. Então, o trabalho que estão fazendo agora e estão convencidos que esta proteção do mundo politeísta, do mundo filisteu que está no vale de Ela, será muito rico todavia para outra descoberta, para mostrar o século XI e século X que vai em direção a Jerusalém. Como trabalhar os personagens agora? Por isso a ideia que está por detrás, que se pode discutir, é que certamente a primeira ideia, que David foi o momento primeiro da constituição, da consciência do povo, era pequeno, era um pequeno grupo, eram 10 pessoas, 50 pessoas, esse é o segundo momento de discussão. Mas o primeiro é que, retroativamente, se criou uma fundação do personagem David. E a partir desse momento se tornou um lugar histórico importante para contar a história do povo judeu. Por isso, se temos uma tradição que vem de 3 siglos, 4 siglos, onde teria um jefe ou vários chefes de clãs, de onde por acaso temos uma relação 4 siglos depois, vamos centralizar os personagens onde está o lugar mais importante. Por isso, o Senhor Abraão, que vai se situar, vai ser praticamente em Hebron. Temos depois uma evolução normal, encontramos Isaac muito mais com os filisteus para o sul, que é uma discussão a mesma discussão no capítulo 22 de Gênesis, será no 26 com Isaac, encontra ele mesmo personagem também dos chefes dos filisteus, pero estará no sul. E temos um movimento de Jacob que vai mais para o norte, busca encontrar sua família, para casar-se a partir do norte. Então, se imagina que a memória passada está muito mais cerca de todo esse movimento, do norte, do sul e do centro. E os autores, a consciência judia vai depois construir ou reconstruir esta memória de siglos a partir de uma realidade existente, que era o personagem David, que é o personagem do templo, o templo único, de um Deus único que está centralizado. Por isso, o sacrifício de Abraão será no lugar do templo. Ok? Todo está. Pero imaginem a riqueza que cada vez mais podemos trabalhar a partir de pequenas descobertas, uma pequena pedra, uma pequena frase. Pero o texto estava aí contando antes. Nada tinha isso como uma importância histórica. Pero agora cada vez mais se torna o texto. Quando o livro, o famoso livro, termino aí, que dizia nos anos 60, e a Bíblia tinha razão. Todos se reiam desse livro. Esse senhor imaginou fora da realidade. A Bíblia é um imaginário. Nos anos 80 fomos mais inteligentes. Nos anos 90 eram grandes cientistas, por isso não teriam necessidade da Bíblia. Agora, progressivamente, estamos vendo que o Senhor, com outra maneira, nos anos 60, tenta afirmar que a Bíblia tinha razão. Por isso, hoje vamos volver. Evidentemente, temos que ser inteligentes para ler o texto. Por isso, há que decodificar o texto.
Pero no tener una visión donde el texto es una cosa, la historia es otra. No, el texto es una visión histórica también, pero sobre todo teológica, donde Dios trabaja en la historia. Y ahí va a se cuenta de manera teológica. Porque el lenguaje a veces no es suficiente, pero hay que leer el texto, cuando digo siempre, la termino, cuando hacemos una lectura de los textos normales, hacemos una lectura así, corrida, del hebreo por acá, del otro por acá, no importa. Pero termino una página, una segunda página, una tercera página y así continuamos. El texto bíblico tenemos que leer para acá, para adentro. No correr el ojo por aquí, pero correr dentro que estaba por aquí, ¿ok? Mirar lo que está por detrás. Esto es, ¿cuál es la decodificación del texto? ¿Cuál es la historia que está por detrás? ¿Cuál es la cultura que está por detrás? ¿Cuál es la teología, sobre todo, que está por detrás? ¿Okay? Pero pasaré después en otro momento, los textos serían un poco mejor do que la habla, lo que hablé. ¿Okay? Gracias. Muchas gracias al doctor Paseto. Estos temas son consustanciales incluso con la historia del Israel moderno. Sobre todo. Sí, claro, porque la declaración Balfour que da el gobierno inglés es como consecuencia que David Lloyd George, que era el primer ministro inglés, no era de la Church of England, era presbiteriano de la Church of Scotland. Por tanto, tenían una tradición calvinista con un apego muy fuerte al Pentateuco y a todos los libros, de lo que se llama el Antiguo Testamento. Y entonces, claro, él estaba muy ilusionado cuando el general Allenby sube y el general Allenby cuenta en sus memorias que el primer ministro, que era muy, apegado a la historia de Israel, le hablaba de que, oiga, tome usted sobre todo entre Dan y Beersheba, siguiendo el texto y que le había dado, y eran las instrucciones del primer ministro. Y entonces, claro, el general Allenby, Beersheba lo encontró facilísimamente, pero Dan se volvía loco. Y entonces, claro, el hombre, por otro lado, quería avanzar para derrotar a los otomanos y así ya abrir, por fin, el frente del este en la Primera Guerra Mundial. Y entonces, y buscaba dentro de buscaba arqueólogos para que le delimitasen Dan, dónde podía estar Dan, porque si no el primer ministro era su única obsesión, ¿no? Entonces, bueno, no se encontró Dan y siempre tuvo el general Allenby ese tema, a ver si me cesan como consecuencia de no dar satisfacción al primer ministro por no haber encontrado Dan. Entonces, muchas gracias al doctor Paseto. Desde luego estos temas son muy relevantes y desde luego me quedo perplejo de los avances de la arqueología moderna hoy. Para mí, que en absoluto vengo del mundo de la cultura o del mundo ¿no? Entonces, bueno, pues lamentablemente mis ocupaciones no me permiten seguir el curso como hubiese sido mi deseo. Y, muy bien, desde luego que lo voy a seguir. Y entonces, muchísimas gracias a todos, que disfruten este curso y queda inaugurado el curso 2018-2019 del Centro de Estudios Judeo-Cristianos. Muchas gracias.